Bueno, una nueva Conversaciones en la Nube, y en este caso para compartirla con quien es abogado y principalmente escritor, y está en la provincia de Catamarca presentando su último trabajo, su último libro, que la verdad que hablando con él y interiorizándonos un poco de qué se trata este libro, no sé, nos genera un poquito de no solo curiosidad, te diría que un poquito de temor también. Lo presentamos, Álvaro de la Madrid, un gusto, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar acá en Catamarca y por el trabajo que has realizado también. Muchas gracias por la invitación, estoy muy a gusto de estar acá en la provincia, una provincia tan linda. Antes, para comenzar desde el principio, a ver si se puede, ¿quién es Álvaro de la Madrid? Bueno, yo soy un militante del radicalismo, soy nacido en provincia de Buenos Aires, en un pueblito muy pequeño que está a 100 kilómetros de la capital, Navarro. Es un pueblo muy caro al sentimiento de los argentinos porque es el lugar donde fusilaron a Dorrego, donde vivió Juan Moreira. Es un pueblo muy antiguo, la provincia de Buenos Aires. Me recibí de abogado muy joven, a los 23 años, ejercí la profesión en Buenos Aires y las vueltas de la vida hicieron que en el año 98... ya conocía la provincia y había estado trabajando en los primeros años, mientras estudiaba en la facultad, trabajaba en una empresa de turismo para tener unos pesos más de los que me daban mis padres, entonces ya había ido a la Patagonia y a Santa Cruz. En el 98 me fui a vivir a la provincia, a Santa Cruz, y viví allí hasta el 2009. Y un poco mi historia de vida personal y de la militancia política me puso en un lugar de tener que formular la primera denuncia contra el expresidente Kirchner y la expresidenta Cristina Fernández, que fue la compra de los terrenos fiscales en el sur. Fui candidato a intendente por el radicalismo en el 2007. En el año 2010, porque me gusta escribir, escribí un libro anterior que se llama El Pingüino Emperador, 20 años de poder bruto, que era un libro que intentaba explicar lo que iba a pasar en el país. Y ahora, sobre el fin del ciclo del gobierno anterior, del kirchnerismo, la década enterrada, que el propósito del libro es, de alguna manera, evidenciar o que no quede velada la real corrupción y la real magnitud de la corrupción del anterior gobierno, pero también dar una serie de respuestas de cómo desde la ciudadanía y de los mecanismos institucionales necesitamos generar políticas públicas para que estas cosas que pasaron no pasen más. Yo al comienzo de la nota pensaba, bueno, ¿da esperanza o desesperanza el libro así? Y esta presentación tuya, esta denuncia, ya hay un libro anterior, y sin embargo las cosas como que siguen sucediendo. Yo creo que da esperanza. Mirá, y te contesto usando palabras de Leandro Despuy, que me acompañó junto a Daniel Sapsay en la presentación formal que hicimos con Editorial Planeta en Buenos Aires, que la verdad tuvo una gran repercusión y una gran acogida del público, de los lectores. El libro está muy bien en ventas en el país, es uno de los más vendidos. Y Leandro Despuy decía que el libro, más allá de hablar mucho de la corrupción, de mostrar cómo fue la corrupción, cómo fue ese sistema que se organizó desde el gobierno, también es un libro esperanzador, como vos decías, porque plantea propuestas y soluciones para no tropezar dos veces con la misma piedra y en definitiva intenta en la última parte dar una mirada de cómo generar anticuerpos, ¿sí?, para mejorar estas cuestiones. Y el libro es esperanzador en el sentido que deja abierta la posibilidad de lograrlo, de concretar una verdadera democracia que todavía está renga de alguna manera, hacer realidad la división de poderes, el funcionamiento de la justicia, que creo que es la principal deuda de la democracia, y también cómo solucionar los dos problemas que hoy tiene la Argentina, que es el tema de la pobreza y erradicar el narcotráfico. En esta década vos mencionás, en este libro, mencionás una red de corrupción, que esto no fue azaroso ni eran cuestiones individuales, sino que esto estaba absolutamente organizado. Claro, esa es digamos, el propósito más importante del libro, mostrar que la corrupción del anterior gobierno no se puede analizar como hechos aislados, inconexos, como fotografías, como grandes episodios de corrupción, pero que nadie tiene que ver con ninguno, como que son cajas o situaciones aparte, o desvíos o desvaríos institucionales de determinados funcionarios. Yo digo que por el contrario, que los Kirchner trasladaron un viejo manual de Santa Cruz que yo conocía muy bien y denuncié tempranamente,
y que organizaron el gobierno para delinquir. Entonces la corrupción era sistemática y era secuencial, es decir, un hecho de corrupción generaba otro, se apoyaba sobre ese y generaba otro, es decir, una gran matriz de corrupción que tenía dos ejes, cuento en el libro. Una que es la corrupción presupuestaria, podríamos decir, nacional, que es las fronteras adentro del país. Y otra corrupción, que es la que no se habla, y en eso el libro de alguna manera es revelador, es la corrupción con nexos, vínculos y conexiones internacionales. Sería la mega corrupción del kirchnerismo, que es la de Venezuela, la de Chávez, Diosdado Cabello, Maduro, la de la FARC, la del narcotráfico, la que explica por qué este cambio tan dramático de la situación de la Argentina con el narcotráfico a partir de 2003, con responsabilidad exclusiva, directa, del expresidente Kirchner y Cristina Kirchner, y de alguna manera el libro pone blanco sobre negro sobre esa situación. Por eso que es duro, es dramático, habla también de la metodología del entierro de dinero. Yo digo que dinero se trasladó siempre a Santa Cruz, dinero y oro, y eso tiene que ver con Catamarca también, y lo voy a explicar en la presentación. Se hacía acopio, almacenamiento, distribución hacia la guarida final que era Santa Cruz. En el último tiempo, cuando ya estaban por dejar el poder, yo cuento en el libro que es una denuncia penal que hice en febrero, es decir, cuento de la manera que se puede, obviamente, esa denuncia penal, cuento que ese dinero fue enterrado. Y vos fijate que el libro ya en febrero hablaba de tres cosas que parecían una locura, porque yo fui muy atacado por eso, el tema del entierro de dinero, el contrabando y el narcotráfico. Y hoy son tres cosas que yo te diría que ningún argentino duda acerca de que eso es así, más aún, independientemente, digo, de que no se haya encontrado de manera clara ese dinero enterrado todavía. Cuando mencionás también, me parece que tengo la misma sensación, mencionás el tema de la FARC, mencionás el tema de Venezuela, de esta ruta del dinero internacional, y me genera la misma sensación que puede haber generado en su momento el tema de los bolsos enterrados. Claro. O sea, esto es así, pasa así, habrá pasado así, que uno queda sorprendido y asustado y preocupado. Sí, vos sabés que te cuento una anécdota. Un periodista me dice, pero es increíble, ¿no? Me dice cuando yo le estaba contando sobre todas estas cosas que son muy duras, y yo le decía, bueno, yo entiendo el asombro suyo, el asombro de mucha gente, pero el asombro de alguna manera no cambia los hechos. ¿Viste cuando alguien te dice, no te la puedo creer? Cuando te dicen no te la puedo creer, ya están a un paso de cerrarse y de no creer lo que están escuchando. Por ahí a veces, como un mecanismo inconsciente, como que es algo tan dramático que cuesta creerse. Pero yo cuento en el libro y lo explico, que la realidad de lo que ha sido la corrupción de los Kirchner superó la ficción 1500 veces, y lo estamos viendo a diario. Hubo proliferación, lo dije en el programa de Mirta Legrand, que estábamos con Gómez Centurión, lo que pasó con la corrupción en la Argentina no tiene solamente que ver con los aviones, con las bolsas, con los bolsos, con las valijas y hasta con las bolsas de consorcio. Tiene que ver con los barcos y los contenedores también. Por eso la cuestión del narcotráfico. En barcos, sí, en barco venía dinero y venía oro, porque esta es una mega corrupción que tiene actores en varios países. Por eso que la expresidente, cuando denunciaba cuestiones en otros países que las presentaba como de golpismo, en realidad estaba defendiendo amigos en determinados negocios, concretamente el tema de Venezuela, que casi toda Latinoamérica hace un señalamiento muy fuerte con la cuestión que está pasando los derechos humanos y lo que está pasando un gobierno que está reprimiendo y conculcando derechos permanentemente. En cambio, la expresidente lejos de denunciar, avalaba ese gobierno como si fuera un gobierno absolutamente democrático y demás. En realidad estaba apoyando a los socios en sus negocios, y esto lo cuento en el libro. En esta huella de esta corrupción en parte de Latinoamérica, la presentación de tu libro se hizo, no sé si por primera vez o por lo menos una de las más importantes, en Colombia. Sí, eso fue una sorpresa muy grande, porque el libro estaba previsto que salga como salió finalmente, los primeros días de agosto,
Pero esa denuncia del tema del contrabando, el narcotráfico y el entierro de dinero hizo que un diario de Colombia, del cual escribo columnas, cada tanto, cada 15 días me conocen, me invitaran a fines de julio, porque se dieron cuenta que ya después no iba a ir, que iba a quedar muy incómodo la fecha, a hablar y a presentar el libro. Así que estuve allí en Bogotá, hablé en 3 universidades con una repercusión que a mí me llamó la atención y no me la esperaba. Estuve en Medellín y estuve en Cali. Y verdaderamente lo que más me sorprendió de todo es cómo, concretamente en este caso en Colombia, en el exterior saben más que nosotros de la cuestión dramática del narcotráfico. Y te doy un ejemplo. En Colombia lo saben muy bien porque, por ejemplo, el hijo de Escobar Gaviria y la viuda viven en Nordelta. Hay proliferación de colombianos que han ingresado al país a lavar dinero. En la Argentina estaba Misangre y quedó detenido, que Misangre estaba muy cómodo acá en la cárcel porque se sentía cuidado y no quería que lo extraditen a Estados Unidos, cosa que parece que va a suceder. Pero Misangre es uno de los principales narcotraficantes de Colombia y estaba radicado y viviendo en la Argentina. Esto explica, por eso que decirlo es muy duro, pero es la manera de que nos demos cuenta y que empecemos a solucionar este problema. México, Colombia, Venezuela y Argentina son 4 lugares donde el narcotráfico se ha instalado de una manera tremenda, con cocinas de cocaína y con una red y circuito en común para sacar la droga a Estados Unidos y a Europa. ¿Qué le aporta la Argentina de los Kirchner a esa red del narcotráfico? Una nueva boca de salida a través del país hacia Europa que no existía. Esto es lo penosamente novedoso que se incorpora. Y esto viene de la mano de, por eso que yo lo digo, para explicarlo de alguna manera, las FARC son una multinacional que tienen representantes delictivos en cada uno de los países, y los Kirchner tomaron la representación de la FARC en la Argentina, a modo de resumen, para explicar la situación, ¿no? Qué bárbaro. Pero me gustaría volver un poquito el tiempo atrás. Fuiste candidato político en ejercicio en el Calafate, con aspiraciones a la intendencia. También publicaste un libro en contra de quienes tenían el poder allí. ¿Cómo fue vivir, cómo fue esa etapa de tu vida? Ya con... Yo recién se los decía a unos amigos ahí antes de la entrevista. Cuando uno hace la mirada retrospectiva desde ahora y se ve cómo vivió, es como que no lo puede creer. Yo vivía en peligro cuidándome de mi propio gobierno en democracia, cuidándome que no me pasara nada. El senador nacional Alfredo Martínez presentó una nota en el gobierno de la provincia, que era el gobernador Acevedo, diciendo lisa y llanamente que cualquier cosa que me sucediera en mi integridad física, mi persona, mis bienes, era responsabilidad del gobierno provincial y nacional. Vivía amenazado de muerte con mensajes en el contestador, me escuchaban los celulares, me destruyeron la casa, me la pintaron toda, me rompieron los vidrios, puse una bomba molotov. Gente de la municipalidad ofreciendo plata en los barrios más humildes del pueblo a quien estuviera dispuesto a secuestrarme o darme una golpiza. El expresidente Kirchner con Cristina al lado amenazándome cara a cara, diciéndome que vivía denunciándolos, así que me cuidara porque me iba a ir muy mal. Y yo digo, debe haber pocas personas en el mundo en el cual se han amenazado por todo el poder de su país de manera directa. Esto es como que Obama y el vicepresidente encuentren a un ciudadano de Estados Unidos en la calle y lo amenacen. Esto es lo que me pasaba a mí. La verdad, que la pasé muy mal. Tuve una custodia privada, pagado por amigos, porque el gobernador Acevedo me dio una custodia que yo la rechacé, y cuando me pregunta el periodismo por qué la rechazaba, conociendo la situación y lo que podía pasar conmigo, yo expliqué que la rechazaba porque no me quería cuidar de mis custodios. Entonces me pagaron una seguridad privada, me cargaban mis amigos, incluso nos tomábamos con humor la situación que era dramática porque el custodio llamaba Ángel, entonces decía el ángel de la guarda, de Álvaro. Bueno, la verdad que una situación muy dura, por eso que uno explica que los Kirchner no han sido progresistas, que han sido grandes impostores, que a los Kirchner no les interesa la ideología. Se presentaron como de izquierda, pero si hubiese convenido en el ciclo presentarse como de derecha, lo hubiesen hecho, que lo único que le interesa es el poder. Y como yo explico en el libro, es muy duro, pero no deja de ser verdad. No es progresista ser ladrón, no es progresista mentir, no es progresista matar y no es progresista quemarle la casa a los opositores.
¿Cómo funciona la justicia en todo esto? Porque me imagino que habrás, o no sé, habrás sido llamado a explicar, a dar fundamentos, que te habrán presentado cartas documentos. ¿Cómo ha funcionado, cómo ha traccionado eso que tendría que ser el garante del sistema? Una sensación horrible. Mirá, te doy un ejemplo. Uno sentía que quería ordenar el gallinero y cuando golpeaba le abría la puerta al lobo. Cuando hice la denuncia por el tema de las tierras fiscales, la fiscal de la causa que tenía que intervenir, ella estaba denunciada también, que era, ustedes la conocen muy bien aquí en Catamarca, Natalia Mercado, la hija de Bombón Mercado y de Alicia Kirchner. No pude lograr que la apartaran de la causa y ella tenía que investigarse a sí misma, a su mamá, la gobernadora, que también estaba denunciada, a sus tíos presidentes, que fueron presidentes los dos, a Lázaro Báez, a Cristóbal López, a José Francisco López y a Echegaray, y a un montón de funcionarios más y amigos. La Corte la confirmó en el cargo. Imagínate lo que uno sentía, porque yo te diría que ese fue el bochorno judicial más grande de la historia de estos últimos años. Pero ¿qué era lo dramático de esa situación? Yo era el protagonista, la vivía y me daba cuenta. La sociedad no se escandalizó, la sociedad no se preocupó por eso. No hubo un gran escándalo y demás, y como lo señalo, porque esto hay que decirlo así, hay que explicarlo. Ahí viene lo de la corrupción secuencial, y te doy un ejemplo. Si se hubiese impedido que los Kirchner se quedaran con esas tierras fiscales que no correspondía que se las quedaran, que defraudaron al Estado por 300 millones de dólares, nos hubiésemos evitado Otesur, los sauces, lavado de dinero, todas las maniobras de devolución de plata de Austral Construcciones y de Lázaro Báez, porque sin tierras no había nada de eso. Los hoteles no se pueden construir en el aire. Y ahí te explico la secuencia en el tiempo, desde el principal circuito del enriquecimiento ilícito, que es el saqueo de Calafate para quedarse con las tierras públicas. Todo esto también contiene una lectura política, y en esta lectura política te he leído por allí mencionar, bueno, a Scioli los mandaron a perder. Sí, claro, lo cuento en el libro. La expresidenta jugó a perder las elecciones. Yo conozco la lógica, lo investigué y lo cuento muy bien en el libro con toda la información. Y hay 3 datos fundamentales. Zanini fue a la fórmula no para ganar la elección, fue por si ganaba Scioli, que es otra cosa, ¿sí? Porque ellos no sabían si el plan realmente iba a funcionar. El segundo dato que doy, que es el más inédito y el que mejor lo corrobora, es sacárselo de encima a Randazzo, haciéndole decir en la prensa que rechazaba una candidatura a gobernador que nunca le ofrecieron. Esa es la mayor indignidad. Randazzo sabía que por ahí no era candidato a presidente, pero sí quería ser candidato a gobernador. Le hicieron decir que no, le hicieron decir que diga que él era candidato a presidente o nada, pero le hicieron decir que no de algo que nunca le ofrecieron. Entonces la expresidente ya pudo mostrar que Randazzo no era candidato, porque la sociedad no lo iba a entender, sino porque no era candidato, que era mucho mejor candidato que Aníbal Fernández y que Julián Domínguez, que fueron a esa interna. Esa interna fue un fraude además. Julián Domínguez lo denunció, le hicieron una trampa también a Julián Domínguez, no tenía ninguna chance de ganar esa interna. Se picaban papeles en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Planificación, ya destruyendo documentación desde muchos meses antes de las elecciones, sabiendo o previendo el triunfo de Macri. Y por último, la actitud de la presidenta, que yo cuento en el libro, la actitud de Máximo Kirchner de no preocuparse, irse con Alicia al sur y decir, bueno, nosotros habíamos ganado por más, no es el fiel representante del modelo, perdió Scioli, no perdió el modelo, ya estaba todo preparado, eso era un plan. Incluso 2 datos más. Yo lo digo en el libro como para llamar a la reflexión. Con todas las tropelías que hicieron los Kirchner en estos años en la Argentina, ¿alguien cree que si realmente hubiesen querido ganar, estando a 2 puntos porcentuales de Macri, hubiesen confirmado la derrota a las 9 de la noche? Cuanto menos, yo no quiero decir que iban a hacer fraude ni nada. Dejémoslo de lado eso, pero por lo menos teníamos hasta las 7, 8 de la mañana del otro día. Eso no ocurrió y como nunca en la historia del kirchnerismo se hizo un reconocimiento impecable, temprano, de la derrota y demás. Y la última que te cuento, que demuestra que jugaron a perder, es cuando la expresidente decide también como parte del plan no entregarle la banda y el bastón de mando. Ese ya es su principal acto de campaña como expresidente, mostrándolo a Macri como usurpador, como ocupando un lugar que no le pertenece, que no tiene derecho, y desde ese simbolismo empezar a disfrutar de esa estrategia que ya estaba planeada, porque ellos creían esto, te lo digo por último.
Y con razón, porque el peronismo es impiadoso. Jugaron a perder, como lo hizo Menem en el 99, esto no es ninguna novedad, porque ellos veían muy claramente que si ganaba Scioli, en el 2019 el peronismo, unido y de manera unánime, iba a acompañar la reelección de ese presidente. No iba a intentar la vuelta de un expresidente con complicaciones judiciales y demás. El peronismo iba a apoyar a Scioli a la reelección. Entonces Cristina no volvía más. El plan volver, la única chance que tenía era que ganara Macri. Y empezar a hacer lo que están haciendo ahora, intentar desestabilizar para que cuanto menos Macri llegue al 2019 escupiendo sangre y que Cristina de esa manera piense que tiene alguna chance de volver. Yo cuento en el libro el plan, no digo ni que el plan va a funcionar, ni mucho menos que es bueno, simplemente como una alerta cuento el plan porque es lo que va a tener en vilo la Argentina en estos años que vienen hasta el 2019. Álvaro, muchísimas gracias por estos momentos, por estos minutos. Ahí estamos viendo que mucha gente te va a acompañar, me parece. Y bueno, ojalá que la historia de la Argentina no siga cometiendo los mismos errores. Ojalá, porque ese es el principal propósito del libro, no tropezar con la misma piedra e instalar una democracia en la cual se pueda investigar la corrupción de los gobiernos en tiempo presente, no solamente la corrupción del gobierno de Macri, de todos los que vengan y la corrupción de los gobiernos provinciales, porque parecería, y de esto tenemos que salir, de esta trampa los argentinos, que a los oficialismos, a quienes detentan el poder y mientras los tienen no se le puede investigar nada. Esto es lo que tiene que cambiar en la Argentina. Muchísimas gracias. Gracias. Conversaciones en la nube con Álvaro de la Madrid, la presentación de su libro. Ya estamos acá compartiendo en este escenario del Hotel Ancasti que ya está colmado. Vamos a seguir disfrutándolo y escuchando.